principios de este año, la redacción de Charlie Hebdo y un supermercado judío en París fueron blancos de 2 ataques, dejando varias víctimas en la capital francesa. Solo meses después, París hacía noticia por un atentado en cadena que dejó cientos de muertos. Estos y otros ataques adjudicados por el Estado Islámico, grupo que deja un manto de dudas en cuanto a quiénes son, financiamiento, quiénes y cuántos lo conforman. Un atentado en Francia. El presidente François Hollande dijo en repetidas ocasiones que autoridades estaban en alerta frente a un posible ataque. El Estado Islámico por estos días, más que nunca, está en boga. Su poderío armamentista y avance en territorio llama la atención de los líderes mundiales. Algunas estimaciones calculan que controlan al menos 40.000 kilómetros cuadrados en Irak y Siria, mientras otras versiones afirman que estos serían cerca de 90.000 kilómetros cuadrados. Los autodenominados como Estado Islámico establecieron un califato que controla Siria e Irak, esperando el apoyo del mundo musulmán. Y a pesar de tener presencia solo en estos países, el Estado Islámico prometió romper con las fronteras del Líbano y Jordania con el fin de liberar a Palestina. ¿Cómo se formó el Estado Islámico? ¿Cuál es su origen oculto? Estas y otras dudas hoy junto a Dr. File. Ignacio, para conocer el origen del Estado Islámico, primero tenemos que partir por 4 hechos de la realidad incuestionables. Y para que toda la gente en casa también sepa y pongamos los pies digamos, sobre tierra firme. Saber dónde estamos pisando. Primero, hoy existe una guerra entre Occidente y gran parte del mundo del Islam. El Papa Francisco le habló de una tercera guerra mundial en cuotas. Cuando uno habla de Occidente, y que quede muy claro, estamos hablando sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Europa, Francia, Inglaterra, muy probablemente también Australia, el mundo occidental. Eso es Occidente. Pero Sudamérica, nosotros somos hijos de Occidente, pero no somos Occidente y no estamos en guerra con nadie del mundo del Islam. Eso es lo primero que uno tiene que tener claro. Aquí en nuestro país y en nuestro continente hay paz. Eso es un hecho de la realidad. Por lo tanto, que no nos vengan a importar una guerra que es del hemisferio norte hacia allá. Eso es lo primero, el primer hecho de la causa. El segundo hecho es la industria bélica. Uno tiene que saber que la industria bélica es la más poderosa del mundo, de todas las industrias que hay, junto a la farmacéutica. Ese es otro hecho de la causa. Entonces, para que esta industria funcione y sea tan poderosa, necesita guerras, pues. Exacto. Y las guerras son irracionales. Los dueños de las guerras necesitan guerras para vender las armas. Ese es otro hecho de la causa fundamental. Entonces hoy día tenemos alrededor de 40 conflictos armados en la tierra. Y este es uno de los tantos, todos los conflictos son graves, porque hay violaciones, hay atropellos, los pueblos sufren, las naciones sufren por estas oligarquías y tremendamente poderosas que buscan la guerra para su industria. Tenemos incluso, recién ayer salió una imagen del estado de violencia que hay en Irak, donde una autobomba un miembro del Estado Islámico se inmoló en una de las imágenes más impactantes de las últimas horas. Después va a aparecer en pantalla. Por lo tanto, el segundo hecho es eso. El tremendo poder de la industria bélica. Y uno tiene que decir eso. La guerra es irracional. O sea, aquí no hay que buscar una explicación racional no. La guerra es irracional. Y en este sentido, uno también tiene que decir, la política real
la realpolitik que se llama, es guerra. El valor de las naciones para la realpolitik se ve en la sangre derramada por los pueblos. Ahí se ve cuánto pesa una nación en todo lo que es este concierto de guerras mundiales y bueno, guerras por todas partes en la cual se vive. Doctor Fael, entendiendo y estando muy de acuerdo con usted, ¿no?, que las guerras, sean donde sean, son absurdas, son irracionales, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? Ese es el tercer hecho de la causa, o el tercer hecho para poner los pies en la mesa y despertar. Cuando un país está en guerra, la prensa se transforma en propaganda. Eso es así. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a Estados Unidos, el imperio de la guerra permanente, junto con la Unión Soviética, con Rusia, ex Unión Soviética, que están en guerras permanentes, las prensas de esos países pasan a ser propaganda. Es decir, no informan, simplemente controlan la opinión pública, justificando la guerra contra el adversario, argumentando ideales de uno. Es decir, se ataca a Irak por la libertad, por la democracia, por la defensa de los derechos humanos. Entonces, en este sentido, no hay libertad de prensa. La gente no está informada. Y eso ocurre en toda Europa, en gran parte de Europa, en gran parte de Estados Unidos, dentro de los medios de comunicación masivos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es sorprendente? Que estas fuerzas propagandísticas y esta prensa controlada, e incluso llega hasta nuestros países también, donde aquí uno ve en Argentina y en otros países, aquí en Chile, la prensa escrita, la prensa televisiva, y sobre este caso hablan así como las generalidades propias para justificar la guerra como viene del otro lado. Pero no se van a los orígenes, y a nosotros nos corresponde ir a los orígenes. En este sentido, lo que hoy día vamos a ver está fundamentado en mis fuentes. ¿Cuáles son mis fuentes? Y las vamos a ir viendo en la medida que pase el transcurso de este episodio. Grandes cadenas noticiosas, la CNN, la Reuters, la ABC, la NBC, la Bloomberg, el New York Times, el The Telegraph. Todas esas cosas yo las leo, pues. Y toda esta información está puesta ahí. Pero no sé, es como, mira, cuando uno hace teoría de la comunicación, uno sabe en periodismo, y a todos los amigos periodistas, que hay dos tipos de periodismos. El periodismo masivo, el de la televisión, el de que controla harto fútbol, pero no va en la profundidad, y el periodismo de élite, que se llama. Nosotros hacemos periodismo de élite, aquí al menos investigación de élite. Entonces nosotros vamos a contar todo esto que está en todos estos fuentes. Hay otro libro muy importante que se llama The War on Terrorism, que lo escribió Michael Chossudski. Un libro que lo tengo acá y que te cuenta todos los pormenores del origen del Estado Islámico. Por lo tanto, ese es el tercer hecho. ¿Cuál es el cuarto hecho introductorio que empieza a abrir una compuerta muy poco explorada para muchos de nuestros amigos en casa? El cuarto hecho es que el Estado Islámico está destruyendo Siria e Irak y está desprestigiando al mundo del Islam. Eso que quede claro también. O sea, lo que está haciendo este Estado Islámico está buscando imponer la ley charia, que es la ley islámica, una interpretación de la ley islámica, pero que está desprestigiando al mundo del Islam. Y en ese sentido, muchos del Estado Islámico son verdaderos mercenarios. Esos son los cuatro hechos para partir, querido Ignacio. Doctor Fael, para hablar de el origen, para hablar del comienzo,
¿Cuál es justamente el origen histórico de Al-Qaeda? Se lo pregunto porque supimos masivamente de Al-Qaeda a partir de los atentados terroristas a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre 11 del año 2001. Quizás muy poco se sabía de Al-Qaeda antes de ese día. Se sabía poco, muy poco a nivel, bueno, aquí no se sabía prácticamente nada. Pero entiendo que Al-Qaeda existe muchísimos años antes. Y ahí está el punto, porque el origen, o sea, el Estado Islámico se desprende como un brazo de Al-Qaeda. Es decir, el origen del Estado Islámico está en Al-Qaeda en gran medida. Entonces, para conocer el origen del Estado Islámico, vámonos a la raíz y al origen de Al-Qaeda. ¿Cuándo se formó Al-Qaeda? ¿Y qué es Al-Qaeda en su origen? Y en su origen nos tenemos que remontar a la guerra de 1979 de Afganistán, cuando la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, invadió Afganistán en 1979. Pues bien, como respuesta a esta invasión soviética a Afganistán, Estados Unidos formó a los primeros talibanes. Talibán significa estudiante. Pues bien, a los primeros que formó Estados Unidos a través de la CIA, se va allá a Afganistán, entrena a unos estudiantes yihadistas en este sentido, los financia, los arma y van a dar origen al Al-Qaeda, pues. De ahí viene Al-Qaeda, es decir, aquellos afganos que participaron en contra de la invasión soviética. Ahí está el origen. Ahora no son solamente afganos porque vinieron de muchas nacionalidades. Incluso aparece en escena, y tenemos un testimonio de esos testimonios únicos, porque aparece en escena el asesor de seguridad de Jimmy Carter y que hasta el día de hoy es un gran inspirador de Obama, que se llama Zbigniew Brzezinski. Pues bien, él fue este asesor de seguridad de Carter y de otros gobiernos estadounidenses, fue el que viajó a Afganistán y organizó el primer grupo de Al-Qaeda. Tenemos una de esas declaraciones que quedan en el recuerdo de nuestros archivos, para que conozcamos quién es este Brzezinski, Zbigniew, una figura clave en Estados Unidos y en la formación de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque él trabaja en lo oculto, es decir, no hace su estrategia, no son guerras abiertas, sino que son guerras a través de terceros y encubiertas. Es una figura fundamental. Tenemos un testimonio para que todos los amigos en casa lo conozcan. Vamos a ver. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. In situ. In situ. Esa declaración es de 1979. Año que donde situamos el origen de Al-Qaeda. Y esas palabras son las primeras que dan el impulso a que él les habla a los afganos de aquel tiempo: esa tierra es suya, vayan en contra de los soviéticos en el fondo. Y a partir de ese momento, Estados Unidos comienza a financiar a Al-Qaeda para derribar y socavar toda la invasión soviética. Recordemos que la Guerra Fría, nunca las potencias imperialistas del mundo se enfrentaron directamente, siempre a través de terceros. Incluido Chile en este juego, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, eso es trascendental, porque uno de los primeros grandes líderes que se forma ese 1979 es precisamente Osama Bin Laden, que tenía entonces 22 años. Y él se transforma en el creador de Al-Qaeda para América, inspirado por Brzezinski. Por lo tanto, esto está probado, es un hecho de la causa también, los datos están ahí.
Después de esto, es muy importante porque también continúa después de ese año 1979 toda la política Reagan. Ronald Reagan se reunió con yihadistas en la Casa Blanca en 1985. ¿Para qué? Bueno, para seguir de alguna forma apoyándolos. Aquí estamos. Este es un registro de los archivos de Reagan de 1985 con miembros yihadistas de Al Qaeda, en este sentido, que venían a desestabilizar y buscaban desestabilizar a la Unión Soviética. Una postal bien brutal, conociendo los hechos sucedidos 22 años después, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, esto ha sido reconocido, esta relación, afortunadamente, claro, porque después pasa el tiempo, la amnesia colectiva opera, pero hace muy poco tiempo Hillary Clinton reconoció esto que lo estamos diciendo nosotros ahora, y bueno, que están todas las fuentes informativas, es decir, de que Estados Unidos había financiado a Al Qaeda. Lo dijo y lo reconoció Hillary Clinton en más de al menos 2 testimonios y 2 entrevistas. Las tenemos, pues, tenemos una de esas entrevistas para que la gente tenga clarito cómo se formó ese Al Qaeda y quién lo financió en una primera instancia, y bueno, y qué es lo que sucedió después. Vamos a escucharla. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Realmente impresionante las declaraciones de Hillary Clinton, que dan cuenta de lo que empezamos a indagar, investigar en la base del problema. Dr. Feil, me quedo con 2 palabras antes del corte. Creamos una relación que no existía. Solucionamos el problema con la Unión Soviética, pero los armamos y los militarizamos. Corte y volvemos. Imperdible capítulo este martes en Mentiras Verdaderas. Junto a Dr. Feil ya regresamos. El origen
origen histórico de Al Qaeda, que comienza a escribir una historia poco conocida para muchos de quienes están viendo Mentiras Verdaderas en vivo y en directo a esta hora de la noche, cuando son las 23:01. El hashtag está abierto, DrFileMB, @mentiras.la-red, y tenemos pregunta en Twitter a esta hora de la noche, alarma de concurso, Dr. File. Ya vamos a dar la pregunta para que puedas concursar por estos tremendos libros que tenemos para ustedes, queridos amigos. Cristian Contreras Radovich, continuamos. Entonces, se constata a través de esta declaración de Hillary Clinton, impresionantes declaraciones, que Estados Unidos financió a los mujahidines, formó Al Qaeda para socavar el poder que tenía la Unión Soviética en Afganistán. En 1979 comenzó todo esto, pero que se extendió durante muchos años. En total, desde 1982 hasta 1992, se formaron alrededor de 35.000 yihadistas apoyados por Estados Unidos. De 43 países distintos llegaron a Afganistán, apoyados por Estados Unidos. De ahí que viene la película Rambo, pues. Rambo 3 creo que era la que estaba en Afganistán. Bueno, de ahí viene, pues. Estados Unidos interviniendo y desestabilizando toda la región. Exacto, una lectura pop hollywoodense, pero clara, estaba pues sucediendo en la realidad. Eso es. Y precisamente de ese 1979 deriva Osama Bin Laden, que fue, como te lo dije y se lo dije a los amigos en casas, el iniciador de Al Qaeda. Muy joven, ¿no? A sus 22 años. Por lo tanto, desde un principio trabajó para la CIA. Y eso está establecido en muchas revistas. Basta buscarlo nomás, todo está ahí. Hay que saber mirar, leer esas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió después? Claro, de alguna forma Estados Unidos logra que la Unión Soviética se termine retirando, apoyando a todos estos movimientos afganos, pero quedaron ahí, pues. Ellos, los estadounidenses, se desentendieron, como la misma Hillary Clinton lo señalaba, se desentendieron, pero dejaron a un tremendo grupo sofisticado, con las técnicas, tácticas y estrategias de la CIA en armamentos, tremendamente bien preparados, bien organizados, que se siguió extendiendo durante toda la región. La aparición, nos tenemos que remontar ahora y saltar algunos años, hasta el año 2004, porque en el año 2004 Estados Unidos invadió Irak. 3 años después del atentado de las Torres Gemelas. Así es, 3 años después. Primero se fue contra Afganistán, etcétera, y después finalmente contra Irak. Y ojo el detalle, ¿no?, cronológico, a 25 años de la creación de Al Qaeda, en complicidad con los Estados Unidos. Empiezo a entender con esto, Dr. File, que la solución al problema con la Unión Soviética se convierte en el más grande de los problemas para los Estados Unidos, con el paso de los años. Vamos a ir poniendo los antecedentes en la mesa y la respuesta la vamos a tener muy clara cuando observemos todo. Lo interrumpo brevemente porque ya es hora de que nuestros amigos en casa se enteren cuál es nuestra pregunta de hoy para que puedan concursar por estos increíbles libros que tenemos siempre en las visitas, en los paneles imperdibles de Cristian Contreras Radovich, Dr. File. Tenemos Dios creó los números, y también vamos a regalar La teoría del todo, el origen y el destino del universo, por supuesto, un clásico de Stephen Hopkins. Los 2 libros de Hawking enviados desde Iquique. ¿Cómo se llama el presidente de Siria? Es la pregunta que hoy les hacemos a nuestros amigos en casa. ¿Qué dice nuestro Twitter, señor director? Porque ahí está la pregunta para que puedan concursar. Retuitea si está seguro que es Bashar al-Assad. O pincha me gusta si es que está seguro que es Abdel Hakim al-Assidi. Retweet por Bashar al-Assad y me gusta por Abdel Hakim al-Assidi. ¿Cómo se llama el presidente de Siria? Nuestra pregunta esta noche en Mentiras Verdaderas. Mira cómo se empieza a activar nuestra cuenta Twitter rápidamente. 33 versus 1.
Concursa, participa en nuestras redes sociales y se parte de un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas en vivo y en directo. Dr. File. Entonces, nos tenemos que remontar después de aquel inicio y de la guerra de Afganistán al año 2004, cuando Estados Unidos invadió Irak, argumentando, recordemos, que había y que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Eso fue la razón por la cual se invadió Irak y después se supo que era que no era efectivo eso. Pero ahí, ese año 2004, aparece en escena Abu Musab al-Zarqawi, que le juró lealtad a Osama Bin Laden y fundó lo que es el Al-Qaeda en Irak. Eso es muy relevante porque al-Zarqawi fue, de alguna forma, ante la invasión de Estados Unidos, el que resistió y comenzó a pelear ahora contra los Estados Unidos. Pero ojo, venía indirectamente con formación que ellos habían recibido de los mismos Estados Unidos. La geopolítica de Estados Unidos es una contradicción beneficiosa para Estados Unidos, en todo caso, como lo vamos a ver. Pues bien, ¿qué es lo que sucedió? En el año 2006, después de la muerte de al-Zarqawi, Al-Qaeda formó un grupo alterno que se llamó el Estado Islámico de Irak, que no es totalmente el Estado Islámico que hoy día conocemos, pero de aquí ya aparece el Estado Islámico como una derivación de Al-Qaeda en Irak en el año 2006 y se llamó ISI por sus siglas en inglés. ¿Y para qué se formó este Estado Islámico de Irak? Para luchar contra los Estados Unidos, año 2006. Y pues bien, pasó el tiempo hasta el año 2010, cuando aparece, ¿qué es lo que sucede? Que desde ese año 2006 el Estado Islámico se debilitó muchísimo, pues. Si Estados Unidos pasó a controlar todo Irak, todos los pozos petroleros, sacaron a Saddam Hussein y comenzó lo que es la ruina de Irak. Porque hoy día uno puede decir perfectamente que Irak es un Estado fallido. Estado fallido a consecuencia de esta invasión de Estados Unidos, buscando armas de destrucción masiva que nunca existieron. Y uno siempre tiene que recordar que Irak es Mesopotamia, una de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Se formó ahí. Las reliquias arqueológicas que se fueron devastadas. Me duele eso. A mí, como me gusta la investigación arqueológica, tú sabes que he estado en muchas partes y cuando estuve en el Medio Oriente no fui para allá por la guerra. Imagínate qué barbaridad no poder visitar esos lugares por la guerra. Entonces, Irak se transformó en un Estado fallido hasta el día de hoy y el Estado Islámico de Irak se debilitó hasta el año 2010. En el año 2010 aparece Abu Bakr al-Baghdadi, que se convirtió en el nuevo líder hasta el día de hoy de este grupo de Estado Islámico de Irak, que también fue instruido en su momento dado, según algunos antecedentes, con tácticas de la CIA y otros tantos. Pues bien, en el año 2010 entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ese es pues Abu Bakr al-Baghdadi, el líder muy controvertido evidentemente del Estado Islámico de Irak. Pues bien, ahí aparece en escena este Estado Islámico. Pero nos tenemos que pasar al otro episodio fundamental donde comienza a adquirir poder el Estado Islámico y llega a ser lo que hoy día es, pues, el desastre que dejó en París y el desastre que está dejando en Siria y en Irak. ¿Cómo llegó? Para eso nos tenemos que remontar precisamente un año después, más tarde, al 2011 con la revolución en Libia. Uno no tiene que olvidar eso, porque en el año 2010
Libia, según el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, Libia era el país más desarrollado de África en el año 2010. Claro, había sido gobernado por Muammar Gaddafi desde 1969 hasta el año 2011, pero era el país más desarrollado humanamente de África hasta el año 2010. Pues bien, el año 2011, la CIA y la OTAN comenzaron a ayudar a los rebeldes libios para derrocar a Gaddafi, pues. Y eso fue lo que ocurrió. Doctor Feil, lo interrumpo brevemente porque hacemos un corte en Mentiras Verdaderas y seguimos revisando esta historia imperdible. Para poder entender el contexto de lo que el mundo occidental está experimentando hoy, hay que entender las raíces del conflicto. Vamos y volvemos, sigues en Mentiras Verdaderas. Los atentados del viernes pasado en París no son un hecho aislado, son parte de la misma cadena. Así es. Y como te señalaba, después de la formación del Estado Islámico de Irak, al mando de Abu Bakr al-Baghdadi, bueno, aparece en escena todo lo que fue el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, que fue en el año 2011. Fíjate tú, esta fue la primera intervención importante que hace Obama como presidente de los Estados Unidos, pero no abiertamente, de alguna forma. Ya, bueno, los rebeldes, ¿por qué? Porque aparecen los rebeldes libios como los que vienen a derrocar a Muammar Gaddafi después de, bueno, como 40 años en el poder. Pero toda este derrocamiento de Muammar Gaddafi y su ejecución en uno de los episodios más impactantes que se ha visto también con estos magnicidios de Muammar Gaddafi, de Osama Bin Laden colgado, impactaron al mundo. Pero ¿quiénes lo hicieron? Los rebeldes libios liderados por Abdel Hakim al-Asidi. Ese fue el líder libio que terminó por ejecutar junto con su grupo a Muammar Gaddafi en esta primera intervención de Barack Obama, bueno, en el concierto de la guerra que le tenía que comenzar a ejecutar. Ahora, Obama es muy interesante porque Obama no es como George Bush. George Bush es abiertamente, es un republicano que abiertamente dice: vamos a atacar a esto, vamos a atacar a Irak porque tienen armas de destrucción masiva. Lo hace públicamente y directamente. En cambio, Barack Obama, ojo, Premio Nobel de la Paz, pero ¿en qué mundo vivimos, Ignacio? Él toma precisamente la estrategia y la táctica de su mentor, que es Zbigniew Brzezinski, el que organizó a los grupos de Al-Qaeda para luchar contra Afganistán. A fines de los 70. A fines de los 70. Esa es la táctica que ocupa Obama. Y Obama lo reconoce a él como su gran mentor. Y claro, él, todo es oculto, todo es solapado, extraño, todo es como algo medio extraño, pero actuando. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Que este rebelde libio reconoce el apoyo de los Estados Unidos en el derrocamiento de Gaddafi y en su ejecución. Y eso está publicado en The Telegraph. ¿Cómo se llamaba el rebelde libio, doctor Feil? Abdel Hakim al-Asidi. Pues bien, entonces esto está reconocido y publicado en The Telegraph, que Abdel Hakim al-Asidi reconoce que fue apoyado por Estados Unidos. Pues bien, vamos a seguir dos caminos después de esto, porque ¿qué es lo que sucede? Los rebeldes libios saquearon los arsenales de armas de Muammar Gaddafi. Y esas armas que contaban con todo tipo de armas, pues. Lanzacohetes, misiles tierra-aire, tanques, metralletas y cuantas otras cosas, granadas. Pues bien, todo esto fue comenzado a
trasladar estos arsenales de Libia. ¿Ya? Y esto es clave, amigos. Los arsenales de Muammar Gaddafi de Libia fueron trasladados vía Turquía a Siria y llegaron al Estado Islámico. Esto es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque The Times de Londres, la fuente que es una fuente informativa de primer nivel, The Times de Londres, informó la llegada del envío el 14 de septiembre del año 2012. 3 días después. Lo estamos viendo. Sí, 3 días después que el embajador de Estados Unidos en Libia, que se llamaba Chris Stephens, fuera asesinado. Pues este embajador fue precisamente el nexo que ocuparon los rebeldes libios con Estados Unidos y con Turquía para comenzar a llevar todos estos arsenales hacia la frontera sur de Turquía con Siria y a comenzar a entregarlos al Estado Islámico. Ahora, existe y aparece en escena un premio Pulitzer. Porque a mí yo soy amante de las densidades de los libros, estoy todo el día leyendo, querido amigo, y ahí está la fuente de toda la información. Pues aparece Seymour Hersh, premio Pulitzer, y expone un acuerdo clasificado, que lo tengo acá, entre CIA, Turquía y los rebeldes sirios para crear lo que se llama la línea de ratas. Línea de ratas. ¿Qué significa eso? La línea de rata es la red secreta utilizadas para canalizar las armas y municiones desde Libia, pasando por Turquía, todos aliados, Turquía aliado de la OTAN, para que esas armas lleguen finalmente a la frontera con Siria. Eso lo publica Seymour Hersh, premio Pulitzer. Wow. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que observar que para todos estos movimientos comienzan a aparecer también países que comienzan a financiar todo este movimiento, como Turquía, Arabia Saudita, Qatar. No te digo, o sea, son fuentes financieras que comienzan a apoyar esto. ¿Para qué? Para poder fortalecer este grupo que se estaba formando, que todavía no es el Estado Islámico propiamente tal. ¿Pero qué cantidad de armamento viajaba ahí? Muchísimo, pues. Aquí uno ve cómo la realidad supera la ficción una vez más, doctor Feil. Así ha sido siempre. La realidad supera la ficción. Es una sentencia máxima en ese sentido. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se reconoce este envío por este premio Pulitzer. Mira, la nefasta suerte de Chris Stephens, que no fue ayudado no fue ayudado por Estados Unidos, pero sucede que 3 días después de su muerte comienza el envío de armas, y con la muerte de Chris Stephens, todo lo que fue Estados Unidos y esto desapareció durante mucho tiempo. Pero a quien no se le pasó esto fue a Vladimir Putin. Entonces, esto que hemos sostenido y que está apoyado, como les dije, en diferentes fuentes, en The Telegraph, en la ABC, en la Business Insider, en la The Times de Inglaterra y en London Review Books, donde publicó Hersh este premio Pulitzer. ¿Qué dice Putin? Reconoce esto mismo. Tenemos una declaración donde él hace ver, esta línea de ratas, como lo decía Hersh. Vamos a revisar. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы что, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники.
в основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Y con estas filosas declaraciones de Putin hasta ahora, me parece muy interesante analizar varias de las cosas que señaló y que básicamente reconoce el apoyo de Estados Unidos al Estado Islámico. Lo deja ver claramente. Y también observa él que, claro, el Estado Islámico, ya con poder en Irak, con poder en Siria, toma pozos petroleros. Y ese petróleo se lo vende. ¿A quién se le vende ese petróleo? Entonces, ¿quién paga por ese petróleo? Está financiando también al Estado Islámico. Por supuesto. Por lo tanto, esas son parte de este archivo extraordinario de martes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede entonces? A partir de esta línea de ratas que comienza el año 2011, 2012, 2013, año 2013, las fuerzas opositoras a Assad, que es el presidente de Siria, que son básicamente tres grandes fuerzas opositoras: el Ejército Libre de Siria, que son desprendidos, totalmente generales desprendidos. Está también el Al-Nusra. Al-Nusra es el Al-Qaeda de Siria propiamente tal, y está el Estado Islámico de Irak. Están esos tres elementos que empiezan a recibir este armamento. Y eso está reconocido, por cierto, en varias cadenas. Esta entrega sistemática de armamento, la llamada línea de ratas, es una entrega sistemática y constante de armamento de grueso calibre. Así es. Y se comienzan a armar a partir del año 2013. Y aparece un episodio tremendamente controvertido y tremendamente polémico a nivel mundial. Porque estos rebeldes contra Assad utilizaron gas sarín contra población civil y devastaron a más de 1.000 personas, muchísimos niños. En un primer momento, la prensa, obviamente controlada, como si es propaganda la prensa, quiso culpar a Assad, pero después aparecieron fuentes rusas e incluso fuentes de Estados Unidos, no masivas, en ese sentido de élite, que en realidad apuntaron los dedos contra los rebeldes en la utilización del gas sarín. Rebeldes que estaban siendo apoyados, en toda esta línea que estamos viendo. Entonces, aquí aparece un elemento fundamental, porque los rebeldes, en ese momento dado, a cambio del silencio y no involucrar a Estados Unidos, le pidieron más armas. Y es así como aparece el coronel Abdel Basset al-Tawil, comandante del ejército de Siria Libre, donde reconoce eso, reconoce este elemento donde le piden más armas para fortificar su posición a cambio de ocultar lo que estamos viendo en pantalla, que fueron la utilización de gas sarín contra población civil. Mira, en las guerras
la población civil es la que siempre padece. Pues bien. Paréntesis, doctor Fraile, aprovechando las imágenes, ¿cuáles aproximadamente no son los efectos del gasarín? ¿Cuál es más o menos el mecanismo de devastación que genera? Te genera una crisis nerviosa. Un colapso. Un colapso nervioso. Te rompe, mira, vomitas espuma prácticamente y colapsa tu sistema nervioso. Eso es lo que hace el gasarín. Pues bien, tenemos una declaración del coronel Abdel Basset Al-Tawil, de esas declaraciones que afortunadamente tenemos en nuestros archivos, donde reconoce, bueno, mejor que hable por sí solo, ¿no, verdad? Vamos a ver. Este es comandante del ejército de Siria Libre. Veamos. أعطي فرصة شهر واحد للمجتمع الدولي كي يتحرك ويعطوا الذخيرة والسلاح للثوار والجيش الحر في الأرض كي نستطيع أن ندحر هذا النظام المجرم. شهر واحد. إذا وجدنا أن هذا المجتمع الدولي سيتابع في تخاذله تجاه ثورتنا سنفصح عما لدينا من إثباتات، وأنا أقول ذلك وأعتقد أنك تعرف جيدا أننا صادقون فيما أقول. Palabras amenazantes, doctor Fraile. Y lo que pasa después de estas de las declaraciones, 9 días después de la amenaza, reciben armas provenientes de Estados Unidos. El ejército sirio libre este ejército sirio libre está en contra de Assad. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto es reconocido por el Congreso de Estados Unidos, que aprobó en el año 2014, o al menos se publica en el año 2014, este envío secreto de armas a los llamados rebeldes moderados de Siria, a estos. Y eso está publicado en la agencia Reuters. ¡Qué locura! Entonces, uno se pregunta, la primera pregunta que surge es que, bueno, ¿quiénes son moderados de los rebeldes sirios? De los que están en contra, que era el Al-Nusra, el ejército sirio libre, y el ISIS de Irak, que estaba más lejos. Bueno, ¿quién es en realidad tan moderado? Conociendo, no se sabe, pero eso está reconocido por la cadena Reuters. El Congreso y se apoya, es decir, se apoya y se reconoce que se envió, pero a los rebeldes moderados. No se sabe muy bien qué son los rebeldes moderados en este conflicto. Pues bien, este es el escenario donde aparece finalmente el Estado Islámico, porque en junio del año 2014, Al-Nusra, que es el Al-Qaeda de Siria, se fusionó con el ISIS de Irak, el Estado Islámico de Irak. ¿Qué significa esa fusión? La formación del Estado Islámico que hoy día conocemos. Perfecto. Ahí está el inicio. Uno sabe que el origen es antes del principio. Todo lo que hemos visto antes es toda la gestación desde Al-Qaeda, pasando por este financiamiento también, bueno, y por todo lo que ocurrió también en la guerra de Irak, donde se forma el Estado Islámico de Irak. Pues bien, se llega a este junio de 2014, donde Al-Nusra, que es el Al-Qaeda de Siria, se fusionó con el Estado Islámico de Irak, en la sigla en inglés ISI, y se formó el Estado Islámico actual. Pues bien, tras esta formación, el Estado Islámico ya formado, el que hoy día conocemos, el que se adjudicó el atentado en París, ese junio de 2014 ingresó a Irak. Y en Irak devastó y comenzó a controlarlo todo y se apoderó de todos los arsenales de guerra que había dejado Estados Unidos ahí en manos, bueno, del gobierno débil que dejó en Irak. Exacto. Entonces aquí viene otra pregunta tremendamente relevante para lo que es las instrucciones de guerra. Uno sabe esto, que cuando, por ejemplo, si uno es soldado y tengo un helicóptero y me capturan, lo que tengo que hacer yo es destruir el helicóptero
Lo mismo sucede con todos los dispositivos tecnológicos. Si me va a capturar el enemigo, yo tengo que destruir mis armas. Y lo que sucedió ahora con la invasión y con la formación del Estado Islámico, cuando se meten a Irak, es que Estados Unidos no hizo nada. Entonces, el Estado Islámico se apoderó de todos los arsenales, misiles, tanques, jeep, Humvee. Es que en estos 36 años, si medimos desde 1979, con el nacimiento de Al Qaeda, bajo el amparo de los Estados Unidos, todos los hechos que hemos descubierto, retratado, desarchivado esta noche, tienen que ver única y exclusivamente con el armamento y el sobrearmamento y el tráfico de armas en torno a una guerra que ya está desatada entre Occidente y parte relevante del Estado Islámico. Así partimos. La guerra es un hecho. La guerra es un hecho y la industria bélica es la más poderosa industria del mundo, por lo tanto tienen que generar conflictos. Y así es lo que se ha hecho. Pues bien, ese junio de 2014, cuando ingresan, querido Ignacio, a Irak y toman todos los arsenales dejados por Estados Unidos, y Estados Unidos no hace nada, eso es muy revelador. Comienza toda esta ofensiva mediática del Estado Islámico en los aspectos más brutales que uno puede observar. Porque es en junio de 2014 donde no solamente va a destruir la estabilidad completa de Irak, porque fíjate, Irak, al igual que Libia, que fueron en su momento dados países bastante avanzados, hoy día Irak es un estado fallido por el Estado Islámico. Pues bien, y aparece ahora todo lo que son las imágenes de las ejecuciones más bárbaras que uno puede imaginarse. Decapitaciones. Crucifixiones. Violaciones. A los homosexuales los tiraban por edificios para abajo. Y comenzaron a atravesar la red. Cientos de imágenes que hoy día uno las puede ver libremente, que son las imágenes más atroces de este Estado Islámico que lo que quiere es imponer la ley Sharia, pero que en realidad son bastante mercenarios, pues. ¿Por qué? Porque están recibiendo financiamiento, al menos según las declaraciones de Vladimir Putin, de más de 40 países. ¡Qué locura! Y muchos del grupo de los 20. Entonces, estamos en un sinsentido en ese sentido. Pues bien, uno tiene que recordar también esta aparición. Otra de las cosas que no se ha sabido, aparte de las ejecuciones, dos aspectos muy relevantes del Estado Islámico en sus tácticas de destrucción. Mira, cuando tú, según las convenciones de Ginebra, cuando tú dejas herido a un enemigo, tú no lo matas, sino lo dejas ahí herido simplemente porque va a ser un costo mayor para el adversario, es decir, tener un herido. Pues bien, este Estado Islámico lo que ha comenzado a hacer es a ejecutar a los prisioneros. Eso va en contra de las convenciones de Ginebra. Los ejecutan. Se han observado ejecuciones increíbles. Es una guerra de miles. Una guerra sin leyes. Sin códigos. Sin ningún tipo de código. Y también, otro dato muy relevante, el Estado Islámico captura a las mujeres y las vende. Es decir, hay tráfico de mujeres también. ¡Qué locura! La brutalidad generada por todas estas ínfulas de poder, por la guerra, es un verdadero infierno. Lo que se está viviendo en Siria, lo que se está viviendo en Irak, es un verdadero infierno. ¿Dónde está el eje de la fe que se aduce en este conflicto, Dr. Feil? Mira, desde mi punto de vista,
Mira, muchos hablan de la religión. Han habido siempre guerras de religión. Las guerras de religión del siglo XVI, en la Edad Media, digamos, en la modernidad, en las cruzadas. Guerras de religión siempre han habido. Es un buen argumento la religión para esconder la maldad que hay en el corazón de esas personas. Entonces, claro, siempre uno, igual todos, porque cuando Estados Unidos ataca por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Tenemos que defender los derechos humanos. Y nosotros atacamos por Dios, por Alá. Recordemos una cosa. Donde hay una guerra está el imperio del infierno. Ahí no hay mucho Dios. Ahí hay maldad. Ahí hay perversiones, corrupción humana. Sobre todo a las dimensiones sin código en que ha llegado la guerra hoy día. Porque antes habían algunos códigos. Hoy día se perdió con lo que se está observando hoy día en el Estado Islámico, lo que está haciendo. No hay ningún código. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Instaurar una interpretación de la ley Sharia, que es la ley islámica. Pero es una interpretación. Una interpretación sangrienta, por cierto. Sangrienta, por cierto. Entonces, todo esto, todas estas tácticas que violan la Convención de Ginebra, que ha devastado el mundo y hoy día, bueno, lo hemos visto también en París, lamentablemente, son tácticas que de alguna forma cubren una responsabilidad que viene del presidente Obama. Aquí hay responsabilidades. Quizás nunca las van a, obviamente los que tienen el poder no las van a sufrir. Pero sí es muy importante. Tenemos una declaración de Obama que va a ir poniendo un poquito el epílogo a toda esta historia. Señor director. Sí, vamos a ver, porque esta es una declaración de Obama. Ahí está. Lo que está diciendo aquí Barack Obama es reconocerle a Zbigniew Brzezinski, su mentor, ¿no? Su mentor. Le reconoce toda la influencia que él tuvo, es decir, está reconociendo, como señalé, todo el entrenamiento que hay para, bueno, instalar una política oculta. Pero lo importante de esta declaración es que le reconoce a Zbigniew Brzezinski todo su apoyo, su soporte en todo lo que él ha comenzado, Obama, desde Libia hasta el día de hoy. Entonces, son parte de la historia y parte de esto. Ahora, uno se pregunta, cuando ve estas declaraciones, uno se hace unas preguntas finales muy relevantes, porque ¿cómo es posible que Estados Unidos primero arma un grupo y después se va en contra del grupo? Porque hoy día está en contra... bueno, porque la geopolítica, la política exterior de Estados Unidos es así. Estados Unidos, si uno resume esta visión geopolítica, estrategia geopolítica, primero te forma a los dictadores, te los pone, o a grupos dictadores, que los deja hacer cualquier cosa. Muammar Gaddafi, por ejemplo. Saddam Hussein, apoyado. El Estado Islámico, apoyado. Se los deja hacer cualquier barbaridad. Después, cuando ya no les sirven a estos grupos, bueno, sacan los trapitos que están debajo de la alfombra y comienzan a mostrar todas las barbaridades que hizo Gaddafi, que hizo Hussein, y los intervienen. Así opera. Increíble, increíble, porque en otro contexto el modelo es muy similar a lo que sucede en Chile en la década de los 70. Efectivamente, pues. La intervención norteamericana en el golpe militar chileno, su apoyo
a los primeros años de dictadura y posteriormente un rechazo al régimen de Pinochet. Así es. Después de haberlo apoyado. Así es, pues. Esa es la estrategia en política exterior, en base a la contradicción, a la mentira. Mira, lo peor que tiene Estados Unidos para el mundo fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy bello materialmente por dentro, tiene bellísimas cualidades. Lo peor que tiene su política exterior, en base a la mentira, al engaño, a estas contradicciones y al poder de las armas. Así de simple. Pues bien, no calcularon ellos, para ir finalizando la aparición de Rusia en todo este problema en Siria, porque Estados Unidos quería totalmente devastar el gobierno de Assad, pero momento, apareció Vladimir Putin en defensa ¿de qué? De la única base naval que tiene Rusia en el Mediterráneo, que está precisamente en Siria. Y es en el momento donde, cuando aparece Rusia apoyando a Assad, bueno, donde Estados Unidos de alguna forma frena este avance y comienza en lo que está hoy día Estados Unidos, es limpiar su imagen. ¿Cómo? Atacando al Estado Islámico. Estado Islámico que lo apoyó, como hemos visto, y está reconocido por todas las fuentes informativas. Pero tenemos una declaración también de Vladimir Putin, que es muy importante porque, según Vladimir Putin, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Vamos, mejor escuchemos para ir poniéndole un epílogo a este archivo. Ужасно, страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно, наоборот, подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться вот на эти взаимные интересы. Qué maciza declaración de Vladimir Putin, donde reconoce el apoyo y la alianza histórica con los Estados Unidos, pero sentencia que deben sobreponerse al interminable deseo de dominar. Pues bien, ayer, lunes 16 de noviembre, se reunió el grupo de los 20 y Vladimir Putin fue directo y dijo que hay 40 países que están financiando al Estado Islámico y que muchos de esos países son del grupo de los 20, y tenemos esa declaración que no la van a encontrar en ningún medio de prensa, obviamente. Vamos, señor director, con la declaración de ayer de Putin. Este tema, la lucha contra el terrorismo, fue uno de los más importantes, sobre todo después de los trágicos acontecimientos como la toma de rehenes y la muerte de personas en París. Por supuesto que todos entendemos, y se dijo antes, que los canales de financiación de actividades terroristas deben ser cortados. Yo he dado ejemplos basados en la información que tenemos de diversos países, y estos han estado financiando al Estado Islámico. Nos enteramos que esta financiación proviene de 40 países, algunos de ellos países del G20. Sin anestesia. Sin anestesia, declaración de Putin,